yo soy la Fefe. No. Ok. ¡Cucú! Yo soy la Fefe, tengo 22 años y este es mi primer video y voy a hablar sobre la vida de au pair en Francia. Ahora, ¿por qué decidí hacer este video? Porque tengo muchísimas amigas y conocidas que me preguntaban: oye, ¿cómo te va? ¿Cómo te fuiste? ¿Te llevas bien con la familia? ¿Cuánto te pagan? ¿Fue difícil tener una visa? Y entonces dije, yo creo que hay muchísima gente que tiene ganas de hacerlo, pero no tiene la información o no conocen a alguien que ya lo haya hecho. Y pues obviamente aventarte a hacerlo desconocido no es tan fácil. Y bueno, entonces voy a hacer este video, espero les guste y déjenme sus comentarios. Si saben de alguien que quiere ser au pair, compártanlo. Ahora, ¿por qué yo decidí ser au pair? Yo estudiaba en la universidad en la Ciudad de México y quien pagaba eso era mi papá. Entonces él me dijo, oye, quiero comprar una casa y no puedo hacerlo pagando tu universidad, tu departamento y todo. Y como yo ya me había cambiado de carrera tres veces, dije, está bien, no pasa nada. Y ese año lo tomé para irme. Fue muy chistoso porque tengo una prima y una amiga que ya estaban en Francia como au pair y fue como en el momento indicado, les escribí, las dos me contestaron, me dieron sus puntos de vista y tomé la decisión. Lo primero que tienes que hacer es pasar por la página aupairworld.com. Es una página gratuita, no tienes que hacer nada más que tu perfil con varios filtros de fumas o no fumas, tienes permiso de conducir, estás dispuesto a hacer labores en la casa, etcétera. Y también las familias hacen su perfil. Ahora, ya que tienes tu perfil, pones tus filtros y te van a aparecer las familias en la región que quieres. Puede ser en Francia, puede ser en Canadá, puede ser en Estados Unidos, en Alemania, en donde quieras. Puedes escoger un país, yo en este caso escogí Francia, y vas a ponerte en contacto con las familias que quieras. Aquí yo te aconsejo ponerte en contacto con varias familias porque es muy difícil que la familia que quieres te escoja justamente. Entonces tienes varias opciones, ellos también tienen varias opciones y se pasa a la fase siguiente, que es la entrevista por Skype. La entrevista por Skype es como el segundo paso de que sabes que están interesados en ti, y en esa entrevista es muy importante responder todas tus preguntas. Todas las preguntas que tengas sobre cuánto te van a pagar, qué días vas a trabajar, cuál va a ser tu horario de trabajo y qué es lo que esperan ellos de ti en la casa. Sea lavar trastes, hacer la comida, lavar ropa, cosas así. Después, algo muy importante que también hay que preguntar en eso son las vacaciones. Si las vacaciones van a ser pagadas o no. Y si ellos van a pagarte el curso de idiomas o lo vas a tener que pagar tú. Son muchas preguntas que tienes que tener, si quieres, anotadas antes de la entrevista por Skype, porque es como la pieza clave. La entrevista con Skype es como ya lo más seguro que vas a tener. Después de eso te van a decir sí o no, y si te dicen sí, ya es algo seguro, o sea, ya te eligieron, ya ellos está entendido que ya se comprometieron las dos partes. Y bueno, después de eso viene los papeles. Vas a tener que organizar tus papeles para la visa, tienen que firmar un contrato que también pueden descargarlo por Au Pair World. No es nada complicado, solo lo llenan, lo firman las dos partes, se lo sella la Secretaría de Trabajo aquí en Francia y tú lo presentas para tu visa. Para la visa necesitas ese papel, necesitas tener una prueba de que tienes alguna base del idioma, puede ser nivel A1, nivel A2. Tienes que tener un comprobante de que vas a regresar a México. Yo en este caso entregué mi comprobante de la universidad, de que seguía inscrita en la universidad, que ya no regresé, pero pues ese fue mi comprobante. Y tienes que tener una preinscripción al curso de idiomas al que te vas a inscribir, porque el requisito para ser au pair es que estudies el idioma francés, que vengas a estudiar el idioma. Y si ya tienes el idioma, que tomes algún curso que tenga que ver con civilización francesa o con cultura francesa. ¿Qué más? Después de eso, una cosa muy importante a tomar en cuenta son las regiones en Francia. No todo es París, no se vayan nada más a París.
Yo la verdad lo que hice fue al principio pensar en París, París, París. No encontré familia en París y terminé yéndome con una familia que vivía en un pueblito muy, muy, muy pequeño, nada más por estar cerca de París. Pero fue nada porque estaba a 1 hora de París y el tren a París costaba entre 70 y 80 euros ida y vuelta, más pagar el hospedaje para un fin de semana. Era extremadamente caro. Nunca fui a París, sigo sin ir a París, no me importa, ya no pienso en eso. No, he descubierto más cosas en Francia que son mucho más bonitas que París. Y mi recomendación es: no se fijen nada más con París, hay cosas más bonitas. Está el sur de Francia, está el norte de Francia, está en todo lo de las fronteras. Se me hace súper, súper interesante. Los Alpes. Vean algo más e infórmense antes de venir. Infórmense si quieren un clima tropical, si quieren un clima frío, porque yo donde vivo es un clima muy frío. Yo no lo sabía y me hubiera gustado que alguien me dijera: checa los climas en Francia y checa las regiones a las que te vas, porque cada región tiene costumbres diferentes y diferentes platillos también, diferentes tipos de verduras y de frutas, porque aquí se llevan mucho como por regiones y todo eso. Y después, ya que te dan tu visa, compras tu vuelo y te vienes. La verdad es que no fue nada difícil ser au pair. Yo no tenía un gusto por los niños, así que dijeras: me encantan los niños. No me gustaban los niños. Dije: voy como trabajo, lo voy a hacer y listo. Y terminé enamorada de mis niños. Hasta la fecha nos seguimos hablando, nos seguimos viendo. Y fue una experiencia súper bonita porque fue algo como si te conviertes como en una hermana o un hermano, porque también puede haber au pair hombres, no nada más es para las niñas. Y fue súper bonito porque te conviertes como en un hermano y te nace un instinto como de protección. Es un instinto que lo tuve mucho con mi hermana pequeña, tengo una hermana pequeña, y después me salió con estos niños y me impresioné de ese sentimiento. Y bueno, este es el video, hasta aquí lo voy a dejar. Si tienen más dudas, como dudas súper específicas o algo así, no duden en ponerlo en comentarios o en escribirme por Instagram, porque siempre estoy en Instagram. Esto es como un experimento, no sé cuánto voy a estar checando YouTube porque no estoy acostumbrada, pero es seguro que por Instagram sí les voy a contestar a todos y listo. Estoy pensando también en seguir haciendo videos. Si les gustó y si tienen más dudas sobre cómo es la vida para un latino en Francia, pónganme como los temas que quisieran saber de Francia. Yo algunas cosas que he estado pensando fue la vida para un latino en Francia y cómo aplicar para las universidades en Francia. Ya pasé por eso, estoy nada más a la espera ahorita de mis resultados en la universidad para entrar a la universidad de Francia y terminar mis estudios. Así que si también tienen como duda de eso, no duden en escribirme y en ponerme los temas que quieren que toque a continuación. Muchas gracias y hasta la próxima.